declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batalla, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. La salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Bienvenidos, amados, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Queremos bendecir sus vidas a través de la palabra bendita de nuestro Dios, y siempre nuestras oraciones son que el Señor les guarde, les proteja, también les provea para toda necesidad, y que también, si hay enfermedad, que la mano poderosa de nuestro Dios pueda ser sobre esa enfermedad para que Él se glorifique y pueda sanar nuestros cuerpos. El día de hoy quiero seguir hablando acerca del reino de nuestro Dios. Hace unos domingos hablábamos de la inauguración del reino de nuestro Dios, y el día de hoy vamos a disponer nuestros corazones para hablar de quiénes son los participantes, quiénes son los llamados a esta fiesta, a este glorioso reino de nuestro Señor. Es un reino que traerá una transformación tremenda a todo el planeta Tierra. Habrán transformaciones geológicas,
las fieras del campo perderán totalmente esa ferocidad que es producto del pecado del hombre, y dice la Escritura que hasta niños podrán jugar con serpientes venenosas, podrán apacentar junto al cordero con un león, y será un reino extraordinario donde predominará la justicia. Las enfermedades huirán de los cuerpos enfermos, aquellos que hayan nacido con defectos físicos serán sanados, y será un reino de mucha y de tremenda bendición para todos aquellos que el Señor nos dé el privilegio de ser partícipes de ese reino bendito y glorioso. Por eso el tema de este domingo es quiénes son los participantes de este reino glorioso. Y vamos a ir a la palabra, porque sinceramente no todo el mundo, no todos los seres creados sobre la faz de la tierra, estamos hablando de los seres humanos, van a ser llamados para participar de este reino, y será algo glorioso, reservado simplemente para muy pocas personas, incluso aquellos que el Señor ha estipulado que nacerán dentro de ese reino, porque también habrán familias, habrá reproducción humana. Todo eso está diseñado en un plan perfecto de nuestro Dios para los seres humanos. Pero es glorioso saber que nosotros podemos no solamente echar manos a la vida eterna, sino también ser parte integral de ese reino, y que hay un espacio para cada uno de nosotros a los cuales desde hoy podemos ir haciendo los méritos necesarios para poder ser participantes de este glorioso reino de nuestro Señor. El Salmo 24, versículos del 3 al 6 los tomamos como base para que veamos que no es de cualquier persona el ser participante de este glorioso reino. Y dice el versículo 3: ¿Quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová es el monte de Sión, es el monte donde está la presencia manifiesta de nuestro Dios. ¿Y quién estará en su lugar santo? El lugar santo es el lugar del templo, enfrente del lugar santísimo, para adorar y bendecir el nombre de Dios, reservado simplemente para muy pocos. Y dice la respuesta en el versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y así como estamos, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, Señor, porque dentro de tus planes gloriosos, tú tienes no solamente la salvación de nuestras almas, nuestra redención, sino que también un lugar para ser participantes de ese reino. Y ese reino será glorioso. Tú nos has dado toda la revelación de lo que sucederá en ese reino, pero nos has dicho y nos has profetizado a través de los profetas y a través de los apóstoles algunas características de ese reino que con solo meditar en ellas son cosas gloriosas. Hasta la misma tierra, dice el apóstol Pablo a los romanos, que será liberada de esa cautividad a la que fue sujeta por el pecado del hombre. Y que la misma tierra clama a ti, Señor, de ser liberada y de ser participante de esa libertad de la que gozamos los hijos de Dios. Y te damos gracias, y yo te pido, Señor, por aquellos corazones que están desanimados, aquellos corazones, Señor, para que este mensaje pueda darles una perspectiva de vida diferente, que no solamente para esta vida estamos nosotros diseñados, que hay una eternidad, hay un reino al que debemos echar manos, y que en nuestros corazones debemos proponernos con convicciones firmes, que inclusive aunque padezcamos en este mundo, que sepamos en lo más profundo de nuestros corazones que ese reino es muchísimo mejor para nuestras vidas.
y te damos gracias por ello. Bendice, Señor, la meditación de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que nos acompañe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice, a través de toda su revelación, que hay 4 grandes grupos quienes serán partícipes de esta bendición, ser partes integrales del reino de nuestro Señor. Y por supuesto, el primero de estos grupos es la iglesia redimida por nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos cuyos pecados han sido limpiados, cuyas almas han sido transformadas, que han nacido de nuevo para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, serán parte integral de este glorioso reino. Y miremos lo que dice su palabra. En Apocalipsis capítulo 19, y esto es una escena que se da en los cielos, en los versículos 1 dice lo siguiente: después de esto quiere decir después de la tribulación, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. No nos olvidemos nuestra promesa como iglesia, que antes que venga el día poderoso del Señor, antes que venga la tribulación y el castigo para esta tierra, los hijos de Dios seremos arrebatados. Y por eso esta visión celestial de estas multitudes no se dan acá en la tierra, se dan en los cielos. Porque inmediatamente después de la tribulación, entonces el Señor Jesucristo vendrá a tomar el lugar que le corresponde, que siempre le ha correspondido, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no vendrá solo, vendrá con sus redimidos a establecer su reino glorioso sobre la faz de esta tierra. Y dice el versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En otras palabras, se da el anuncio para que el reino de nuestro Dios comience. Se da la inauguración de ese reino glorioso del Señor. Y el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La boda del Cordero, queridos hermanos, será un evento que tomará lugar en los mismos cielos. Cuando la iglesia sea llevada de esta tierra, mientras esta tierra está en grande tribulación, los hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por cuenta nuestra, estaremos de fiesta, la fiesta de bodas del Cordero en los cielos. Y dice el versículo 8: y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué maravilloso el lugar que Dios le da a sus redimidos, aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, la esposa del Cordero de Dios, por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, porque nos compró a precio de sangre, le pertenecemos y somos la esposa bendita del Cordero de Dios. Y dice el versículo 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí hay un segundo evento. Primero es la fiesta de las bodas y luego está la cena de las bodas. Como las bodas de hoy, en un lugar es la ceremonia religiosa y luego está la recepción, donde hay un banquete preparado para los invitados. Pero mire a dónde toma lugar la cena de las bodas. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pero ¿para dónde se dirige esta multitud de personas junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Acá a la tierra, para venir a pelear contra todos aquellos que se han levantado en contra de los hijos de Dios, en contra de Israel y sus escogidos, para Dios establecer de una vez por todas el dominio que siempre le ha pertenecido. Y la cena de las bodas, entonces, a diferencia de la fiesta de las bodas, tomará lugar en esta tierra. Y en esta tierra es el evento anterior a la inauguración del reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque es necesario que todos los enemigos de nuestro Señor caigan, sean derrotados, para que la única autoridad que existe en todo el planeta Tierra sea la de nuestro Señor. En todos los rincones de la tierra, el conocimiento y la luz y la gloria y la justicia y la paz de nuestro Dios morarán. Ya no habrá más espacio para el violento, más espacio para el sanguinario, más espacio para el corrupto, porque el Señor, dice la Escritura, regirá con vara de hierro a todas las naciones de la tierra. Y qué glorioso es saber que nosotros, los hijos de Dios, somos parte integral de ese reino, que el Señor nos ha llamado no simplemente para la salvación de nuestras almas, sino también para ser parte integral de ese reino, para que reinemos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlos a un pasaje donde habla el Señor que más allá de la salvación debemos procurar nosotros, y deja implícita la idea que debemos procurar luchar en esta vida para tener una posición de honor en el reino de nuestro Señor. Y dice segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo se establece cuando los hijos de Dios son arrebatados y llevados hasta la presencia del Señor. Pero ¿para qué es ese tribunal si vamos a estar en el cielo? No es para juicio de condenación. Entonces, ¿para qué se establece? Para recibir ese honor del cual gozaremos en el reino de nuestro Señor. Y dice específicamente la Escritura, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, amados, a seguir luchando, a seguir perseverando en nuestra fe, a seguir perseverando en nuestros ministerios, porque no es en vano lo que nosotros hacemos, tiene recompensas, aún hasta un vaso con agua, dice la Escritura, que demos a uno de estos pequeños, el Señor lo recompensará. Cuanto más aquellos hombres que han dedicado su vida para el servicio de Dios, que lo han hecho con responsabilidad, que no lo han hecho por ganancia, sino más bien para servir a sus hermanos, para edificar la iglesia, para expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Amado, la recompensa ya viene junto con nuestro Señor. No desmayemos, que nadie tome nuestras coronas, dice el Señor. Segundo, los santos del Antiguo Testamento. Hay promesa de resurrección de Dios para esos santos que esperaron en el Señor la venida del Mesías prometido. Y dice Isaías capítulo 26, versículo 19 al 20, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y en San Juan capítulo 11, versículo 23, al 24, cuando Marta interroga al Señor y el Señor le dice, Marta, tu hermano resucitará. Y Marta, que conoce la Escritura, le dice, sí, Señor, va a resucitar, pero en el día postrero. Está hablando de este día de resurrección
antes de la inauguración del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y se los leo. En el 23 dice del capítulo 11 de San Juan: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El Señor le estaba hablando de una resurrección de su cuerpo en esta tierra. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y a Daniel, en el capítulo 12, versículo 13, el Señor le da esta palabra específica para darle esa esperanza gloriosa, que aunque descienda a la tumba, años antes, cientos de años antes de que nuestro Señor Jesucristo apareciera en esta tierra para realizar su ministerio, para llevar a cabo su ministerio, el Señor ya le había dicho, Daniel, tú vas a dormir con tus padres, pero vas a resucitar para tomar tu heredad. Y le dice en el versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y ahí estarán todos los patriarcas, todos aquellos hombres de fe, profetas de Dios, que entregaron sus vidas por llevar el mensaje preciso y claro de nuestro Dios, que no era del gusto de los hombres pecadores, mas sin embargo, aún exponiendo sus vidas y entregando sus vidas, fueron fieles testigos de la palabra del Señor. Estarán ahí junto con la iglesia para reinar y gobernar a las naciones junto con nuestro Señor Jesucristo. Y hay un tercer grupo, y ese tercer grupo, que debemos estudiarlo con mucho detenimiento, son los salvos de Israel. Hay por ahí una doctrina que enseña, erróneamente por cierto, de que todos los israelitas son salvos. Mas sin embargo, la Escritura no dice eso. Los judíos, al igual que nosotros, si una persona no recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, esa persona, por más religioso que haya sido, por más prácticas buenas a los ojos de los hombres que haya hecho, irá también al lugar de castigo eterno. Y todo el mundo, a partir de que nuestro Señor Jesucristo apareció en este mundo, fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, el único medio de salvación es no una nacionalidad, sino es creer que ese sacrificio es más que suficiente para perdonar nuestros pecados. Y cuando habla el Señor de los salvos de Israel, está hablando de un remanente. Cuando los santos de la iglesia sean quitados de esta tierra, llevados a la gloria eterna, a los cielos, donde estaremos en bodas durante 7 años, acá en esta tierra el enfoque principal será nuevamente, como lo era en el Antiguo Testamento, ese trato de parte de Dios para con Israel. Pero va a ser necesario pasarlos por el fuego, el horno de la prueba. No muchos entenderán, no muchos abrazarán esa verdadera fe. Incluso dice la Escritura que algunos de ellos harán pactos con el mismo infierno. Esto es, aquellos que crean al anticristo y que vean en el anticristo el cumplimiento de las promesas del Mesías prometido, cuando eso le corresponde única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Señor y aparezca el príncipe de los pastores para venir a tomar posesión del reino, aquellos que no han negado su fe, aquellos que no se van a dejar poner la marca del anticristo en su mano derecha o en su frente, cuando vean al Señor, ese pequeño remanente, como le llama la Escritura, será salvo, porque verán al Señor e invocarán su nombre. Y hay una profecía en Zacarías donde dice incluso que llorarán como un niño, como cuando se llora por un hijo que se ha ido, que se ha muerto. Será un lamento y le preguntarán incluso a nuestro Señor, y esas heridas que vemos en tus manos y en tus pies, y el Señor les responderá, con estas yo fui herido en la casa de mis amigos. Y ahí se convertirán. Y el apóstol Pablo retoma este remanente en el capítulo 11 del libro de Romanos, y leemos nada más el versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una vez el último gentil se convierta al Señor, el Señor toca la trompeta y la iglesia se va al cielo.
Y ahora el enfoque de Dios es con la nación de Israel, es lo que está diciendo el apóstol. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. O sea, en ese periodo de tiempo, aquellos que vayan a ser perseguidos por su fe, vayan a ser incluso torturados por su fe, decapitados por su fe, estos son los que gobernarán, los que entrarán al reino de nuestro Dios. Aquellos también que vivan, que el Señor les permita vivir aún a pesar de la persecución, porque habrá muchas naciones que esconderán a los judíos que son perseguidos y a todos aquellos que son perseguidos por su fe para no dejarse poner la marca de la bestia. Entonces, cuando el Señor aparezca, el Señor les recogerá de todos los confines de la tierra, enviará a sus ángeles, dice la Escritura, para traerlos hacia la tierra prometida, y así serán parte integral del reino bendito de nuestro Señor. Hay un cuarto grupo que es importante que lo analicemos también, y son todos aquellos que van a quedarse a la gran tribulación, pero que por sus convicciones, porque habrá predicación como nunca antes del Evangelio glorioso de nuestro Señor. Se predicará el Evangelio del reino, dijo nuestro Señor Jesucristo, y muchos en las naciones creerán al mensaje. El Señor ha dispuesto dentro de sus planes el levantamiento de 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel para que prediquen a todas las naciones de la tierra. El Evangelio correrá como polvorín por todos los rincones de este mundo. Y muchas personas que no fueron arrebatadas, que no fueron llevadas por el Señor Jesucristo, que no fueron transformados, que no quisieron en esta vida recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, pero que están convencidos en sus corazones que Jesucristo es la verdad, que por su vida de pecaminosidad, porque le dieron tiempo al tiempo, y nunca quisieron abrazar la cruz del Señor, nunca quisieron echar manos a la vida eterna quizás, y simplemente estoy especulando. En ese periodo de tiempo se darán cuenta que toda la predicación que se predicaba en la iglesia, que predicaban los santos de la iglesia, es una predicación verdadera. Es lo que el Señor decía en su palabra, que no eran locuras, que van a llegar al convencimiento de que el Evangelio es la verdad. Entonces ellos con sus propias vidas arriesgarán sus propias vidas para desafiar esa marca, para poder comprar y vender en ese nuevo sistema que el anticristo establecerá en este mundo, y que por eso serán perseguidos, unos de ellos decapitados, otros perseguidos por los rincones más escondidos de la tierra. Pero aún a pesar de la persecución, aún a pesar de la aflicción, aún a pesar del aislamiento y la soledad, no negarán su fe. Y estos también tendrán parte integral en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Oiga bien el privilegio que el Señor va a dar a los redimidos que lleguen al final de su vida, al final de su carrera cristiana, con fe, sin doblegarse, sin volver atrás, sin resbalarse en sus convicciones, se mantienen firmes a pesar de los problemas, a pesar de los desiertos y las tormentas de esta vida. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En otras palabras, serán resucitados para entrar al reino glorioso de nuestro Señor. Y reinaremos
junto con ellos, junto con los santos del Antiguo Testamento, junto con la Iglesia, reinaremos con Cristo 1000 años sobre esta tierra. Pero los otros muertos, dice el versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Usted me va a decir, bueno, ¿y qué de aquellas naciones que ayuden a Israel a huir, que los escondan, que les ayuden, que les proporcionen abrigo, alimentos, un escondedero, o vayan a las cárceles incluso y les visiten y sean sustento para sus vidas? Hay también un premio para cada uno de ellos. Y dice la Escritura en el capítulo 25 del libro de San Mateo, vamos a leer el versículo 31 en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí está la base por la cual serán salvos. Porque tuve hambre y me disteis de beber, tuve sed y me disteis de beber, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y les dirá: venid benditos de mi Padre a heredar el reino que fue establecido, que ya está planificado desde antes de la fundación del mundo. 4 grandes grupos: la Iglesia, los santos del Antiguo Testamento, el remanente de Israel y aquellos que sean salvos durante la tribulación, exponiendo sus vidas, arriesgando sus vidas, muchos de ellos entregando sus vidas por su fe en el Señor. Y termino con este pasaje, que es un pasaje glorioso. Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Está hablando de ese periodo de tribulación. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero aquí está la bendición para los hijos de Dios. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amados, luchemos, perseveremos, porque nuestro galardón, nuestra recompensa es grande en los cielos. Las aflicciones de hoy no son comparables, dice el apóstol Pablo, con la gloria que en nosotros será manifiesta. Y pongamos nuestra mirada en ese reino, porque tú que has sido lavado con la sangre del Cordero como mi persona, seremos parte integral y reinaremos con nuestro bendito y soberano Salvador. Que el Señor los bendiga. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida,
Te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.